Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana de How to Spanish Podcast y How to Spanish TV y en este video te voy a enseñar formas para no preguntar siempre, hola, ¿cómo estás? Cuando aprendes español, lo primero que aprendes a decir es hola, ¿cómo estás? Y a responder bien, ¿y tú? Y eso está perfecto, pero hay muchas otras formas de decir lo mismo, especialmente en español de México. Así que hoy te voy a enseñar algunas formas generales de preguntar cómo estás con otras palabras y también algunas formas específicas de México si quieres impresionar a tus amigos mexicanos. La primera es una variación de ¿cómo estás? Es ¿cómo has estado? Simplemente estamos usando un tiempo diferente. Entonces, hola, ¿cómo has estado? Y la respuesta puede ser bien, mal, más o menos, todo bien. La siguiente es ¿qué dice la vida? Como si la vida pudiera hablar. Tú le preguntas ¿qué dice la vida? Y eso es como ¿qué está pasando en tu vida? Las posibles respuestas son no mucho, todo bien o una explicación más larga. Algo súper importante, nunca digas nada mucho. No decimos nada mucho como nothing much, tenemos que decir no mucho. La siguiente es ¿qué ha pasado de nuevo? ¿Qué ha pasado de nuevo? Es una forma de preguntar ¿qué cosas nuevas sucedieron o pasaron en tu vida mientras no estábamos juntos? También puedes responder no mucho o todo igual o incluso puedes explicar más como compré un perrito nuevo o cambié de trabajo o cualquier cosa nueva en tu vida. La siguiente es ¿cómo te trata la vida? Le estás preguntando ¿todo bien o más o menos o mal? ¿Qué tal? ¿Qué tal te trata la vida? Y la respuesta es la misma, bien, mal, más o menos o más explicación. Y pasamos a español más específico de América Latina, específicamente de México, pero todavía es bastante neutral. La siguiente es, ¿qué cuentas? O ¿qué me cuentas? Porque en español el verbo contar significa decir una historia, hablar un poquito sobre lo que está pasando. Entonces, ¿qué me cuentas? Le estás preguntando a la persona, dime, ¿qué pasa en tu vida? La siguiente, ¿qué onda? ¿Qué onda? Es muy mexicano. Y a veces lo decimos tan rápido que parece una sola palabra. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahora vienen las más mexicanas del mundo. Si quieres impresionar a tus amigos mexicanos, tienes que usar estas frases. La primera es, ¿qué hubo? Esa es la frase normal, pero como lo decimos realmente los mexicanos, es rápido como una palabra e incluso cambiamos una letra. En vez de que, decimos como qui. Entonces no ¿qué hubo?, sino ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Y hay otra versión de esta frase que es ¿qué húbole? La siguiente es ¿qué pasión? Pasión es una palabra que parece o suena un poco como pasar. ¿Recuerdas que vimos qué ha pasado? ¿Qué pasa? Entonces los mexicanos cambiaron esa palabra por pasión. ¿Qué pasión? Y es una forma chistosa de saludar a tus amigos. Y la última es, yo creo, una de las más chistosas porque no es grosera, pero no es muy formal o algo así. Es como muy poco educada. Y es decir, ¿qué tranza? Y puedes agregar la palabra carnal. Carnal es una palabra que los mexicanos usan para hablar de sus hermanos o de sus amigos. Entonces, ¿qué tranza, carnal? Es una forma muy chistosa de decir hola. Bueno, y lo último, ¿qué pasa si no viste a esos amigos en mucho tiempo? Bueno, pues además de estas frases, puedes agregar dos cositas más. Puedes decir, ¡qué milagro! Decimos eso cuando vemos a alguien por primera vez en mucho tiempo. Entonces dices, ¡qué milagro! ¿Cómo has estado? O ¡qué milagro! ¿Qué me cuentas? Y también puedes agregar, hace mucho que no te veía. Incluso podrías decir las tres cosas. Hace mucho que no te veía.
¡Qué milagro! ¿Qué hay de nuevo? Escríbeme en los comentarios cuál es tu frase favorita para no decir ¿cómo estás? Si te gustó el video, dale un me gusta. Si no te gustó, dale un no me gusta. Considera suscribirte y recuerda que también hacemos un podcast cada semana para estudiantes de español. Los links están aquí arriba y aquí abajo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.